Bienvenido, mis amados, una vez más a este canal Cristianos Alerta. Te pedimos suscríbete. Si puedes, como siempre te decimos, comparte nuestros videos. Amigo, Vladimir Putin va a llevar un ataque, pero bien selectivo, a Ucrania, con esos famosos misiles Oresny. Según él, dice que va a provocar una explosión tan fuerte como si fuera nuclear. No lleva ojiva nuclear, pero será una explosión muy potente, según dice Vladimir Putin. Ahora bien, ¿a dónde nos llevará todo esto? Todo esto, mis amados, nos va a llevar a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. El gobierno del anticristo se va a revelar. La marca de la bestia entonces va a llegar. Mira, el comienzo del reinado del anticristo, el Apocalipsis nos había anticipado de estos días oscuros, del reinado del anticristo, porque hacia allá es que vamos. Dice en Apocalipsis capítulo 13, verso 16, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. O sea que el comienzo de ese reinado de este hombre malévolo va a llegar. ¿Por qué? Porque las guerras no van a parar. Mis amados, la marca de la bestia no solo es un signo físico, sino también una declaración de lealtad espiritual al anticristo. Son los leales al anticristo que se van a poner esta marca. Para los fieles en Cristo, aceptar esta marca significa una traición a su fe, mientras que rechazarla trae consigo consecuencia devastadora. ¿Qué es lo que trae? Exclusión social, confiscación de bienes y hasta persecución. En ese tiempo, los creyentes enfrentan la decisión de mantener su lealtad a Dios o ceder ante las amenazas del sistema mundial. Hacia allá que vamos, señores. Yo se lo estoy diciendo hoy. Y todo este asunto de guerra y rumores de guerra nos va a llevar hacia allá. Al menos aquellos que no tienen a Cristo. Porque los que tienen a Cristo se irán con Cristo. Porque Cristo prometió a venir a buscarlo antes del surgimiento del anticristo. Que cuando surge el anticristo, entonces comenzará la tribulación. Le cuento que el precio de resistir al régimen del anticristo será demasiado alto. Quienes se niegan a la marca de la bestia pierden acceso a bienes esenciales, cuenta bancaria y cualquier medio de subsistencia. Eso va a acontecer, y le digo que todo lo que está aconteciendo nos va a llevar hacia allá. Dice la Biblia en Mateo capítulo 24, verso 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso va a pasar a los fieles de la gran tribulación. Sin embargo, los creyentes entienden que su esperanza no radica en lo temporal, sino en las promesas eternas de Dios. Cada sacrificio que enfrentan se convierte en un testimonio de su fe y confianza en que Cristo volverá para establecer su reino. Los que queden en aquel entonces, en el tiempo del anticristo, pues tendrán que enfrentar estas grandes persecuciones. Y le cuento que el anticristo se manifiesta abiertamente, demandando no solo obediencia política, sino adoración total. Lo van a tener que adorar. Esto va a ser en el tiempo de la gran tribulación, como está escrito en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él va a pedir adoración. Su régimen se convierte en un culto global y cualquier resistencia
es aplastada con violencia. Porque este hombre llamado el anticristo va a ser un hombre pero muy violento. Pero los verdaderos creyentes, aunque escasos en aquel entonces, se niegan a inclinarse ante este falso Dios. Van a ser pocos los creyentes en Dios en aquella época, porque los días serán días oscuros. Y vuelvo y le digo, lo que está sucediendo hoy, lo que nosotros vemos con estos misiles Oresni, con Rusia, con Ucrania, con Israel, con Yemen, con Siria, con Irán, todo este brete, con China, con Taiwán, todo este tipo de cosas nos va a llevar hacia allá, a lo que te estoy diciendo. El pequeño remanente de aquel entonces, de la gran tribulación, que van a ser cristianos, este pequeño remanente de fieles, se refugia en la clandestinidad. Hoy día podemos ir a la iglesia, a los templos, pero en aquel momento, adorar a Dios abiertamente, eso no va a existir. Reunidos en cuevas, bosques y lugares abandonados, forman redes de apoyo para sobrevivir. Van a ser gravemente perseguidos. Estos hombres y mujeres entienden que su lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, como dice la Biblia en Efesios capítulo 6, verso 12. Su resistencia no es solo física, sino también espiritual, algo espiritual, confiando en que Dios los sostiene mientras esperan el regreso de Cristo. Hoy estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, pero los fieles que se queden en la gran tribulación esperarán el regreso visible de Cristo Jesús, mientras el mundo se sumerge en el caos bajo el gobierno del anticristo. Los juicios de Dios comienzan a manifestarse con mayor intensidad. Huracanes, terremotos y plagas azotan a la humanidad. La Santa Biblia, la Escritura, se cumple. Y dice, y hubo relámpagos, voces, truenos, un gran terremoto y grande granizo, dice Apocalipsis capítulo 16, verso 18. Esto se va a cumplir, amado. Sin embargo, las masas siguen creyendo en la mentira del régimen pagano del anticristo, atribuyendo los desastres a la resistencia de los fieles, a los cristianos. Porque cuando quemaron a Roma, ¿saben a quién le echaron culpa? También le echaron culpa a los fieles cristianos. Los creyentes, aunque perseguidos y oprimidos, mantienen su fe viva a través de reuniones secretas donde oran y alaban al Señor en voz baja. Ya no existirá ese asunto. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Te alabo, Padre! Ahora va a ser en voz baja. ¡Shh! Tranquilo, calladito. ¿Por qué? Porque si te oyen, cocote llevado, como dicen por ahí. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de ¿qué? De la justicia, porque de ello es el reino de los cielos, como dice Mateo capítulo 5, verso 10. Para ellos, cada día de resistencia es una victoria espiritual. Y la certeza del regreso de Cristo los impulsa a seguir adelante, a esperar con paciencia al Señor. Mis amados amigos, el anticristo que prometió paz y prosperidad se revela como el destructor. Su promesa de un futuro brillante se desmoronan bajo el peso del caos y la destrucción. Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 3 allí lo revela. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, dice la Biblia. Incluso algunos que habían seguido ciegamente al líder mundial comienzan a cuestionar su lealtad. Pero para muchos ya será demasiado tarde. Porque estarán tan comprometidos con el anticristo que no ven manera de cómo salir de sus garras.
Y les digo de nuevo, todo lo que está sucediendo de guerra, rumores de guerra hoy día, nos va a llevar a eso, amado. Nos va a llevar a eso. En medio de la oscuridad, los fieles sostienen la promesa de que el reino del anticristo será derrotado, será destruido. ¿Por quién? Por Cristo. Mateo capítulo 24, verso 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, dice la Biblia. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, dice la palabra del Señor. Ahí en esa cita, en Mateo capítulo 24, verso 30. Los días del sufrimiento están contados para aquellos fieles en Cristo. Y quienes perseveren hasta el final verán la gloriosa victoria de Jesucristo sobre las tinieblas. Cristo triunfará. La fe de estos pocos en aquellos tiempos de la tribulación no será en vano, pues el Señor regresará para establecer su reino eterno y derrotar al mal para siempre. Amigo, pero tú no tienes que estar allí. Simplemente hoy acepta a Cristo como Salvador personal, arrepiéntete y entrégale tu corazón. Tendrá vida eterna, perdón de pecado, y cuando Cristo venga, te irá con él. Nos vemos ahorita.